La Corte Penal Internacional va por Benjamin Netanyahu. Emite orden de arresto contra el genocida israelí. Países del continente apoyan la orden, mientras que Milei sale en defensa del israelí. Estados Unidos rechaza la decisión de la Corte Internacional. Este jueves 21 de noviembre, la CPI ordenó el arresto de Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad. Jueces de la Corte Penal Internacional emitieron este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant. También se emitió una orden de arresto contra Mohamed Deif, un comandante militar de Hamas, pese a que el ejército israelí afirmó que murió en un ataque aéreo en Gaza en julio. Los jueces de la CPI dicen que encontraron evidencia razonable para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la guerra entre Israel y Hamas. Tanto Israel como Hamas han rechazado las acusaciones. Dependerá de los 124 Estados miembros de la Corte Penal Internacional, dentro de los que no se encuentra ni Israel ni Estados Unidos, decidir si ejecutan o no las órdenes. El viaje más reciente de Netanyahu al extranjero fue el pasado julio a Estados Unidos. El año pasado visitó varios otros países, entre ellos Reino Unido. La CPI es parte del sistema judicial internacional desde el 2002 y está facultada para perseguir a los autores de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en el territorio de los estados que han suscrito el Estatuto de Roma, por el que se fundó. Aunque Israel nunca ha firmado el tratado y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, esta resolvió en 2021 que sus competencias se extienden a la Cisjordania ocupada y Gaza, porque el secretario general de Naciones Unidas aceptó la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma. Netanyahu respondió a su orden de arresto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó este jueves de infundada la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza y dijo que la institución se ha convertido en el enemigo de la humanidad. Ninguna decisión israelí escandalosa me impedirá seguir defendiendo a nuestro país de ninguna manera. No cederemos a las presiones, afirmó el primer ministro en un videomensaje, horas después de que su oficina acusara al organismo de parcial y discriminatorio y tildara la acusación contra él de absurda y falsa. Netanyahu indica que la orden de arresto contra él y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, se basa en la acusación fundamentalmente infundada de supuestos crímenes ficticios contra la humanidad y de guerra, mientras ignora los atroces crímenes de guerra cometidos contra Israel. La verdad es todo lo contrario, es una quiebra moral, viola el derecho natural de las democracias a defenderse del territorio asesino, subrayó. Según Netanyahu, la orden contra él es una medida antisemita, con el objetivo de disuadirle de ejercer el derecho natural de Israel a defenderse de sus enemigos que quieren destruirle, y aseguró que el ejército trata de hacer todo lo posible por evitar los daños a civiles en la Franja de Gaza. Quien salió a la defensa del primer ministro de manera vergonzosa fue el presidente de Argentina, Javier Milei. El presidente argentino Javier Milei expresó su rechazo a las órdenes de detención emitidas este jueves por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, y consideró que esta medida ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse. La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, escribió el mandatario a través de su perfil en la red social X. Además, consideró que esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes. Milei, que tiene un alineamiento incondicional con Israel y Estados Unidos en materia de política exterior, destacó que Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población, y sostuvo que criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional. Desde Colombia,
apoyan la orden de la Corte Penal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este jueves lógica la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y aseguró que se debe acatar su fallo. Esto es lógico. Netanyahu es un genocida. El Tribunal de Justicia del Mundo lo dice y se debe acatar su fallo, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X. Petro, un firme defensor de la causa palestina, añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la responsabilidad de reconocer esa orden. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa Occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial, agregó. Y es que Washington rechazó la decisión de la Corte Penal. Estados Unidos se proclamó en contra de la orden de detención emitida por la CPI para el arresto de Netanyahu y Galat. El portavoz de la Casa Blanca aseguró el rechazo a las órdenes de apresamiento contra los altos funcionarios israelíes. También reafirmaron que se encuentran trabajando en coordinación con sus aliados para los próximos pasos que se van a tomar en cuanto a la guerra en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó al fiscal encargado de la orden de detención y expresó su total apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró que se necesita que Netanyahu explique cuál es la solución para el conflicto israelí-Hamas, asegurando que la aniquilación de los palestinos no es la respuesta que la comunidad internacional espera. El partido gobernante del presidente turco Recep Erdogan recibió con beneplácito la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant, calificándola como juicio hecho en favor de la humanidad. Turquía es uno de los críticos más severos de las acciones militares de Israel en Gaza y ha enviado una solicitud formal para unirse a un caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Por su parte, el ministro de Exteriores holandés, Caspar Belkamp, confirmó que Holanda arrestaría al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si pisa suelo holandés. En Francia, un vocero del Ministerio de Exteriores dijo que apoyaba al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero declinó hacer comentarios cuando se le preguntó especialmente si Francia arrestaría a Netanyahu si este pisara suelo francés. Trudeau se dijo a favor de arrestar a Netanyahu. Canadá expresó este jueves su apoyo a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex jefe de defensa Galant. En primer lugar, como Canadá siempre ha dicho, es realmente importante que todos respeten el derecho internacional. Es algo que hemos estado pidiendo desde el comienzo del conflicto, dijo el primer ministro Justin Trudeau a los periodistas en Toronto. Tras señalar que Canadá es uno de los miembros fundadores de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, Trudeau dijo que defendemos el derecho internacional y acataremos todas las normas y resoluciones de los tribunales internacionales. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.